Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Hermenegildo. San Hermenegildo fue un santo y mártir cristiano del siglo VI en Hispania, la actual España. Nacido en una familia noble y pagana, Hermenegildo se convirtió al cristianismo debido a la influencia de su esposa, Ingunda, quien era católica. A pesar de la oposición de su padre, el rey Leovigildo, quien era arriano, seguidor de una herejía que negaba la divinidad plena de Cristo, Hermenegildo mantuvo su fe cristiana y se negó a renunciar a ella. Esta decisión provocó un conflicto con su padre, quien lo despojó de su título de príncipe y lo encarceló. A pesar de las presiones y tentaciones para que abandonara su fe, Hermenegildo se mantuvo firme en ella. Finalmente, fue martirizado por orden de su padre en el año 585, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la ortodoxia cristiana en la España visigoda. San Hermenegildo es venerado como santo y mártir en la Iglesia Católica, y su fiesta se celebra el 13 de abril. Es considerado un ejemplo de valentía y fidelidad a la fe en medio de la persecución y la adversidad. ¿Quién fue San Hermenegildo y cuál era su origen? San Hermenegildo fue un santo y mártir cristiano que vivió en el siglo VI en Hispania, la región que ahora conocemos como España. Nació alrededor del año 564 en Toledo, en el seno de la familia real visigoda. Su padre, Leovigildo, era rey de los visigodos, un pueblo germánico que había conquistado gran parte de la península ibérica y que en aquel entonces profesaba la fe arriana, una doctrina cristiana considerada herética por la Iglesia Católica. A pesar de haber nacido en una familia arriana, Hermenegildo se convirtió al catolicismo, probablemente influido por su esposa, Ingunda, que era católica. Esta conversión lo llevó a enfrentarse a su padre, quien intentó hacerlo renunciar a su fe. Al negarse, Hermenegildo fue despojado de su posición como príncipe heredero y encarcelado. Su historia es notable porque, a pesar de la persecución y las presiones para que abandonara su fe católica y se uniera a la fe arriana de su padre, Hermenegildo se mantuvo fiel a sus convicciones religiosas. Finalmente, fue martirizado por orden de su padre en el año 585, convirtiéndose en un mártir y un símbolo de la lucha por la ortodoxia cristiana en la España visigoda. ¿Cuál fue la religión de San Hermenegildo antes de convertirse al cristianismo? Antes de convertirse al cristianismo, San Hermenegildo seguía la fe arriana. El arrianismo era una herejía cristiana que negaba la plena divinidad de Jesucristo y que había sido condenada como herética por el Concilio de Nicea en el año 325. A pesar de que los visigodos, incluida la familia real a la que pertenecía Hermenegildo, eran arrianos en ese momento, Hermenegildo decidió abandonar esta fe y convertirse al catolicismo. ¿Qué papel desempeñó la fe cristiana en la vida de San Hermenegildo? La fe cristiana desempeñó un papel central en la vida de San Hermenegildo. A pesar de provenir de una familia noble y poderosa que practicaba la fe arriana, Hermenegildo decidió convertirse al catolicismo, la forma de cristianismo que seguía la doctrina ortodoxa de la divinidad de Cristo. Su conversión al catolicismo fue un acto de profunda convicción religiosa y también un desafío directo a la autoridad de su padre, el rey Leovigildo, quien era arriano. La fe cristiana le dio a Hermenegildo fuerza y determinación para mantenerse firme en sus creencias, incluso cuando esto significaba enfrentarse a la persecución y al rechazo de su familia y de la sociedad en la que vivía. La fe también lo llevó a mostrar compasión y generosidad hacia los necesitados, y se dice que utilizó su posición para ayudar a los pobres y a los prisioneros. Finalmente, la fe lo llevó a aceptar el martirio en lugar de renunciar a sus creencias, convirtiéndose en un símbolo de valentía y fidelidad a la fe cristiana. ¿Cuál fue la relación de San Hermenegildo con su padre, el rey Leovigildo? La relación entre San Hermenegildo y su padre, el rey Leovigildo, fue complicada y conflictiva debido a sus diferencias religiosas. Leovigildo era arriano, mientras que Hermenegildo se convirtió al catolicismo, lo que generó tensiones en la familia real visigoda. Inicialmente, Leovigildo intentó hacer que Hermenegildo abandonara su fe católica y se uniera al arrianismo. Cuando Hermenegildo se negó, Leovigildo tomó medidas drásticas, despojándolo de su posición como príncipe heredero y encarcelándolo.
A pesar de esto, Hermenegildo se mantuvo firme en su fe y se negó a renunciar a ella, lo que exacerbó aún más la situación entre padre e hijo. La relación entre ambos llegó a su punto más trágico cuando Leovigildo ordenó la ejecución de Hermenegildo en el año 585. A pesar de esta tragedia, la historia de Hermenegildo se convirtió en un ejemplo de fidelidad a la fe cristiana y en un símbolo de la lucha por la ortodoxia en la España visigoda. ¿Cómo reaccionó el rey Leovigildo ante la conversión de San Hermenegildo al cristianismo? La reacción del rey Leovigildo ante la conversión de San Hermenegildo al cristianismo fue de profunda desaprobación y enfado. Leovigildo era un arriano devoto y veía la conversión de su hijo al catolicismo como una traición a su fe y a la tradición familiar. Intentó persuadir a Hermenegildo para que abandonara su nueva fe y se uniera al arrianismo, pero Hermenegildo se mantuvo firme en sus convicciones religiosas. La conversión de Hermenegildo fue vista por Leovigildo como un desafío directo a su autoridad y a la legitimidad de su reinado, ya que la religión era un aspecto fundamental de la identidad y la cohesión del reino visigodo. Esta situación llevó a un conflicto entre padre e hijo, que finalmente culminó en la desposesión de Hermenegildo de su posición como príncipe heredero y en su encarcelamiento. ¿Qué conflicto político-religioso surgió entre San Hermenegildo y su padre? El conflicto político-religioso entre San Hermenegildo y su padre, el rey Leovigildo, surgió principalmente por sus diferencias religiosas. Leovigildo era un ferviente seguidor del arrianismo, una herejía cristiana que negaba la plena divinidad de Jesucristo, mientras que Hermenegildo se convirtió al catolicismo, la fe cristiana ortodoxa que afirmaba la divinidad completa de Cristo. Esta diferencia religiosa se convirtió en un problema político porque la religión estaba estrechamente ligada a la identidad y la legitimidad del gobierno visigodo. Leovigildo vio la conversión de su hijo como un desafío a su autoridad y a la estabilidad del reino, ya que implicaba el rechazo de la fe dominante en la corte y en la sociedad visigoda. El conflicto se intensificó cuando Hermenegildo se negó a renunciar a su fe católica a pesar de las presiones y amenazas de su padre. Esto llevó a la desposesión de Hermenegildo de su posición como príncipe heredero y a su encarcelamiento. Finalmente, el conflicto culminó en la ejecución de Hermenegildo por orden de Leovigildo, convirtiéndolo en un mártir de la fe católica y en un símbolo de resistencia frente a la herejía arriana. ¿Cuál fue el destino final de San Hermenegildo y por qué es considerado mártir? El destino final de San Hermenegildo fue el martirio. Después de enfrentarse a la persecución y la prisión por su fe católica, Hermenegildo fue ejecutado por orden de su padre, el rey Leovigildo, en el año 585. Se dice que Hermenegildo aceptó su muerte con valentía y serenidad, perdonando a aquellos que lo condenaron. Hermenegildo es considerado mártir porque murió por mantenerse fiel a su fe cristiana en medio de la persecución y la adversidad. Su negativa a renunciar a su fe, a pesar de las presiones y las amenazas, lo convierte en un ejemplo de valentía y fidelidad a los principios cristianos. La Iglesia Católica venera a Hermenegildo como santo y mártir, y su fiesta se celebra el 13 de abril. San Hermenegildo. San Hermenegildo fue un santo y mártir cristiano del siglo VI en Hispania, la actual España. ¿Cuál es la importancia de San Hermenegildo en una familia noble historia del cristianismo en España? Hermenegildo se convirtió al cristianismo debido a la influencia de su esposa en la historia del cristianismo en España por varias razones. A pesar de la oposición de su padre, su martirio y su firmeza en la fe católica lo convierten en un símbolo de resistencia frente a la herejía arriana, Hermenegildo mantuvo su fe cristiana y se negó a renunciar a ella. Esta decisión provocó su fe y su disposición a morir por ella lo convierten en un ejemplo de valentía y fidelidad religiosa. A pesar de las presiones y tentaciones para que abandonara su fe, ilustra la compleja relación entre la religión y la política en la España visigoda. Fue martirizado por orden de su padre en el año 585, muestra cómo las diferencias religiosas podían por la ortodoxia cristiana en la España visigoda significativas en San Hermenegildo es venerado como santo y mártir en la veneración de San Hermenegildo como santo y mártir ha contribuido a mantener viva su memoria. Es considerado un ejemplo de valentía y fidelidad a la fe en medio de la persecución. El 13 de abril es una oportunidad para recordar su valentía y su sacrificio en defensa de la fe católica. San Hermenegildo fue un santo y mártir cristiano que vivió en el siglo VI en Hispania, la región que ahora conocemos como España. La vida y el sacrificio nació alrededor del año 564 en Toledo, en el seno de la familia real visigoda, que se celebra el 13 de abril de cada año.
era rey de los visigodos. Durante esta festividad, un pueblo germánico recuerda la vida conquistado gran parte de la península ibérica a través de oraciones especiales, lecturas de las escrituras, una doctrina cristiana considerada herética por la Iglesia católica. En algunas regiones de España, a pesar de haber nacido en una familia dedicadas a San Hermenegildo, se pueden llevar a cabo procesiones, actos litúrgicos especiales y otras actividades para conmemorar su vida y su legado. Esta conversión lo llevó a enfrentarse a su padre, que los fieles recuerden a San Hermenegildo en sus oraciones personales, al negarse en lugares relacionados con su historia, de su posición como la iglesia o heredero y encarcelado. Su historia es notable la conmemoración a pesar de la persecución y las presiones para que abandonara su fe católica y se uniera a la fe arriana de su padre, así como para buscar inspiración en su vida para enfrentar los desafíos de la vida cristiana en la actualidad. Fue martirizado por orden de su padre en el año de la vida y el martirio de San Hermenegildo, convirtiéndose en un mártir y un símbolo de la lucha por la ortodoxia cristiana en la España significativas para los cristianos y para todas las personas antes de convertirse al cristianismo. Fidelidad a la fe. Antes de convertirse al enseña la importancia de mantenernos fieles a nuestras convicciones religiosas. El arrianismo era una herejía cristiana que negaba la plena divinidad de Jesucristo y que había sido condenada como herética por la muerte de Nicea en el año 325. Un alto grado de valentía y determinación. A pesar de que los visigodos, incluida la familia real a la que pertenecía Hermenegildo, San Hermenegildo en ese momento llevaron al martirio, decidió abandonar esta fe y convertirse al catolicismo. ¿Qué papel desempeñó la fe cristiana en la vida de San Hermenegildo? Testimonio poderoso de los valores cristianos desempeñó un papel central en la vida de San Hermenegildo con autenticidad y compromiso con su fe. A pesar de provenir de una familia noble y poderosa que practicaba la fe arriana, también destaca la importancia de la unidad en la fe cristiana, la forma de pesar de las diferencias teológicas que puedan surgir de la divinidad de Cristo. En resumen, su conversión al catolicismo fue un acto de profunda convicción religiosa y quienes nos hacen mal, a ser fieles a nuestros principios y a dar testimonio de los valores del Evangelio en todas las circunstancias. La fe cristiana le dio a Hermenegildo fuerza y determinación para mantenerse dentro de las creencias visigodas, incluso cuando esto significaba enfrentarse a la hijo mayor del rechazo de su familia y de la sociedad en la que era el príncipe heredero y tenía una posición destacada dentro de la generosidad hacia los necesitados. Como príncipe heredero, su posición para ayudar a los pobres y a suceder a su padre en el trono y a desempeñar un papel importante. La fe lo llevó a aceptar el martirio en lugar de renunciar a sus creencias. Su conversión al catolicismo y su posterior infidelidad a la fe padre llevaron a su desposesión de la posición de San Hermenegildo y a su encarcelamiento. El rey Leovigildo, aunque perdió su posición en la línea de sucesión y su padre, Hermenegildo mantuvo su dignidad y su fe hasta el final, convirtiéndose en un mártir venerado en la historia de la monarquía visigoda y en la tradición cristiana. Hermenegildo se convirtió al catolicismo, lo que generó tensiones en la familia real visigoda. El martirio de San Hermenegildo fue un acto de brutalidad y sacrificio motivado por su negativa a renunciar a su fe católica y se uniera a la después de ser despojado de su posición como príncipe heredero y encarcelado por órdenes de sus padres, el rey Leovigildo de su posición como príncipe fue sometido y encarcelado justo y condenado a muerte. A pesar de esto, Hermenegildo se mantuvo firme en su fe y se negó a renunciar a ella, mediante decapitación en el año la situación entre padre e hijo. Se dice la relación entre ambos llegó a su punto más trágico cuando Leovigildo demostrando la ejecución de Hermenegildo en el año 586. A pesar de esta tragedia, la historia de Hermenegildo se convirtió en un ejemplo de fidelidad a la fe y se considera un ejemplo de valentía y fidelidad religiosa en la historia del cristianismo. ¿Cómo reaccionó el rey Leovigildo ante la conversión de San Hermenegildo? Fue despojado de su posición como príncipe heredero y encarcelado por negarse a renunciar a San Hermenegildo al cristianismo fue de profunda desaprobación. Leovigildo, que era arriano. Leovigildo era un arriano devoto y veía la conversión por decapitación en el año como una traición a su fe y por orden de su padre, convirtiéndose en un mártir venerado en la historia del cristianismo para que abandonara su nueva fe y se uniera al Hermenegildo. Pero Hermenegildo se mantuvo firme en sus convicciones religiosas. La gracia de perseverar en la conversión de Hermenegildo fue vista por Leovigildo como un desafío directo a su autoridad y a la legitimidad de su reinado, ya que la religión era un aspecto medio de la identidad y la cohesión del reino visigodo. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta situación llevó a un conflicto entre padre e hijo, que finalmente culminó en la desposesión de Hermenegildo de su posición como príncipe heredero y en su encarcelamiento. ¿Qué conflicto político-religioso surgió entre San Hermenegildo y su padre? El conflicto político-religioso entre San Hermenegildo y su padre, el rey Leovigildo, surgió principalmente por sus diferencias religiosas. Leovigildo era un ferviente seguidor del arrianismo, una herejía cristiana que negaba la plena divinidad de Jesucristo, mientras que Hermenegildo se convirtió al catolicismo,
la fe cristiana ortodoxa que afirmaba la divinidad completa de Cristo. Esta diferencia religiosa se convirtió en un problema político porque la religión estaba estrechamente ligada a la identidad y la legitimidad del gobierno visigodo. Leovigildo vio la conversión de su hijo como un desafío a su autoridad y a la estabilidad del reino, ya que implicaba el rechazo de la fe dominante en la corte y en la sociedad visigoda. El conflicto se intensificó cuando Hermenegildo se negó a renunciar a su fe católica a pesar de las presiones y amenazas de su padre. Esto llevó a la desposesión de Hermenegildo de su posición como príncipe heredero y a su encarcelamiento. Finalmente, el conflicto culminó en la ejecución de Hermenegildo por orden de Leovigildo, convirtiéndolo en un mártir de la fe católica y en un símbolo de resistencia frente a la herejía arriana. ¿Cuál fue el destino final de San Hermenegildo y por qué es considerado mártir? El destino final de San Hermenegildo fue el martirio. Después de enfrentarse a la persecución y la prisión por su fe católica, Hermenegildo fue ejecutado por orden de su padre, el rey Leovigildo, en el año 585. Se dice que Hermenegildo aceptó su muerte con valentía y serenidad, perdonando a aquellos que lo condenaron. Hermenegildo es considerado mártir porque murió por mantenerse fiel a su fe cristiana en medio de la persecución y la adversidad. Su negativa a renunciar a su fe, a pesar de las presiones y las amenazas, lo convierte en un ejemplo de valentía y fidelidad a los principios cristianos. La Iglesia Católica venera a Hermenegildo como santo y mártir, y su fiesta se celebra el 13 de abril.